Cartas pastorales y escritos por Monseñor Marcel Lefebvre, escritos de 1968, sobre la autoridad. A la autoridad de la persona que la posee corresponde la virtud de la obediencia de parte de los que están sujetos a ella. Esclareciendo la noción de autoridad, se esclarece correlativamente la idea de la obediencia. La autoridad es esencialmente una participación a la autoridad universal de Dios. Nuestro Señor lo dice explícitamente a Pilatos: «No tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto». Juan 19:11. San Pablo lo repite cuando dice: «No hay potestad que no provenga de Dios». Romanos 13:1. En efecto, ninguna criatura puede atribuirse el derecho de dirigir a otras sino por una delegación y participación de la autoridad divina, que es la única que por su misma naturaleza tiene poder sobre toda criatura. Cualquiera que sea la manera de designación de la persona que tiene autoridad, desde el momento en que está investida de ella, participa de la autoridad de Dios. A tal título, San Pablo y San Pedro piden que se obedezca a las autoridades civiles. Con más razón aún, tenemos que someternos a las autoridades de la Iglesia, que tienen quienes han sido elegidos por nuestro Señor para encargarse de apacentar el rebaño. Toda autoridad en la Iglesia participa del poder de Pedro o del poder de los sucesores de los apóstoles, los obispos. Los superiores generales deben recibir el consentimiento del sucesor de Pedro para ejercer válidamente su autoridad, ya que no la reciben de la sola elección, o la reciben cuando cumplen las condiciones de designación indicadas en las constituciones, las cuales ya han sido aprobadas por la Santa Sede. Así sucede con todas las autoridades de una congregación. Esto es lo que permite afirmar de un modo exacto que los superiores son realmente los representantes de Dios para las personas que están a su cargo. Esto tiene una importancia considerable en la vida cotidiana de los que les deben obediencia. La vida religiosa está totalmente regulada y orientada hacia ese bien de la obediencia, bonum obedientiae, que da un carácter de oblación y de alabanza de Dios a la vida entera. Lo mismo vale para toda vida sacerdotal y cristiana, aunque de una manera que no reviste el carácter de reconocimiento público de parte de la Iglesia, como sucede en la vida religiosa. ¿En qué consiste la autoridad? ¿Existiría si los hombres no hubieran pecado? Aunque las condiciones del pecado original y pecados personales hacen que la autoridad sea más necesaria que nunca, sin embargo sería falso creer que la única razón de su existencia es esta. La autoridad seguiría existiendo porque donde haya varias personas que prosigan un fin común, siempre se necesitará una autoridad que oriente las actividades hacia tal fin. Esto vale para toda sociedad, pues sin autoridad no es una verdadera sociedad, pues los individuos tienen que buscar un fin personal que les es propio y contribuye al bien común. Proseguir el bien común es el papel especial de la autoridad, agrupar las voluntades que sin tal coordinación estarían dispersas. Hoy se insiste mucho sobre el servicio que debe prestar la autoridad, dando la impresión de que hasta hoy la autoridad no ha hecho más que hacerse servir. Tal vez es juzgar un poco superficialmente las cosas, pues es correr el riesgo de definir mal el término servicio. Es olvidar que el bien común no consiste en la suma de los bienes personales, sino que es el bien del conjunto de los miembros y el fin para el cual se instituye la sociedad. Sucederá necesariamente que en aras de ese bien común habrá que sacrificar cierto bien individual en la medida en que tal sacrificio sea necesario para el bien del conjunto. Así es como, por lo general, habrá que reprimir el escándalo, ya que se opone directamente al bien común. Por otra parte, para un ejercicio normal de la autoridad, hay que respetarla y no despreciarla.
Estas muestras de respeto son una condición necesaria para el ejercicio de la autoridad, aunque puedan parecer un abuso. Desear que exista una total igualdad en todos los ámbitos entre las personas investidas de autoridad y los miembros de la sociedad es negar la propia autoridad y acabar con la sociedad. Naturalmente, puede haber abusos en las distancias marcadas entre la autoridad y los miembros, pero el exceso opuesto también es nocivo para la sociedad. De igual forma, es un abuso contrario al bien de la sociedad exigir que la autoridad exponga a las personas que manda todos los motivos de sus órdenes. Todos los miembros no pueden contar con las informaciones con que cuenta la autoridad y, por lo tanto, no pueden entender los juicios que la determinan a obrar. El que está en un puesto más elevado tiene una mejor visión del conjunto que el que está en uno menos elevado. Para concluir, habría que enumerar las cualidades que debería tener la autoridad, especialmente la prudencia, que toma consejo, reflexiona y juzga antes de actuar, evitando la precipitación, la perseverancia en la acción, la vacilación y la debilidad que ponen en peligro alcanzar el fin buscado, la paciencia y la condescendencia, pero no la tolerancia de un escándalo que perjudica gravemente al bien común, la ecuanimidad y la magnanimidad que se eleva por encima de las dificultades y no se entretiene en futilidades. En cambio, hoy frecuentemente se encuentran personas investidas de autoridad que se creen obligados a pedir perdón por su función con una actitud contraria a todo lo que pueda distinguirlos, por poco que sea, de los demás, de tal modo que se vuelven incapaces de ejercer su función y se ponen en una situación tal que muchos ya no tienen en cuenta sus órdenes y que ellos mismos se vuelven incapaces de suprimir los escándalos. Hay otros que tienen mucha dificultad en asimilar la autoridad que les concede su función, siendo que antes eran sencillos, por temor a que no se los respete, se vuelven susceptibles y no llegan a encontrar el justo equilibrio que proporcionan la sencillez y la dignidad. Por todo ello, debemos concluir que los miembros de una sociedad y los que están encargados del bien común no tienen ni interés ni derecho de despreciar la autoridad, puesto que no les pertenece ni a unos ni a otros, sino que es un don de Dios, a tal punto que este desprecio no es sino un desprecio al mismo Dios. Ya sea que nos toque obedecer o mandar, ojalá podamos guardar siempre la humildad, la sencillez y la convicción que interviene en esa relación cuyo autor es el mismo Dios, un bien que le pertenece a Él y que es fuente de las gracias más abundantes para nuestra santificación y la de las almas. Por amor del Señor, estad sujetos a toda humana criatura. Primera Epístola de San Pedro 2:13. Avisos del mes marzo-abril de 1968.